Buenos días, Iglesia Bíblica Petra, ¿cómo están? Qué privilegio más grande el poder cantarle a Él. Su palabra dice que los ángeles dicen santo, 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 y por nosotros unirnos al coro angelical nombrando su atributo 3 veces santo. Amén. Quiero invitarlos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, y vamos a estar continuando con nuestra serie Avivamiento y Reforma, verdades que avivan y reforman la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, nos referimos a nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, no la estructura o el edificio. Estoy hablando de ti como creyente, si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Voy a invitarles a que nos pongamos sobre nuestros pies para leer la palabra del Señor con reverencia. La palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Versículo 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Antes de continuar, quiero invitarles a orar. Quiero que oren lo siguiente. Oremos para que Dios abra nuestros corazones a la verdad de su palabra, que quite velos en nuestros corazones y cualquier cosa que impida escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Necesitamos ver con nuestros ojos espirituales las verdades profundas contenidas en su palabra. Señor, te agradecemos, Señor, y te pedimos, Señor, en este tiempo reverente, Señor, para que tú, Señor, hables a nuestras vidas, Señor. Estoy 100% seguro, Señor, que mis hermanos aquí presentes, Señor, no necesitan mi consejo, no necesitan mi sabiduría ni inteligencia, Señor. Por favor, Dios, que no salga, Señor, algo que no es de ti, Señor. Úsenos, Señor, y use tu palabra, use mis palabras, Señor, para la gloria de tu nombre. Que sean abiertos nuestros ojos espirituales. Quita cualquier sordera espiritual, cualquier tipo de orgullo, Señor, para que podamos ver, Señor, tu belleza y estar más enamorados de ti, Señor, de lo que tú eres, de lo que tú has hecho, Señor. Así, Dios, te pedimos para que tu gloria, Señor, sea manifestada, Señor, con poder por medio de la Escritura, y sea cimentada y sembrada en nuestros corazones para la gloria y la excelencia de tu nombre. Amén. Quiero invitarle a que pueda tomar asiento. Continuamos, como les decía, hablando acerca del avivamiento y reforma, que por supuesto es un tipo de celebración de 500 años a partir de la Reforma Protestante en 1517. Y han escuchado el nombre de Lutero, quizás en las últimas prédicas, el nombre de Calvino. Pero quiero dejar claro esto. Yo no vengo aquí a hablar por Lutero ni Juan Calvino. Yo vengo aquí a exponer la palabra de Dios. No trato de tratar de engrandecer a estos hombres, porque no es mi labor. Mi labor es predicar la palabra de Dios y que Cristo sea exaltado. Así que si tú sales hoy más admirado de tus habilidades, más admirado de tus capacidades, más impresionado por tu inteligencia, significa que no habrás escuchado de corazón. Porque mi trabajo y mi deseo y mi anhelo es que tú salgas de aquí viendo a Cristo como excelente en todo, viendo a Cristo como supremo en todo y viendo a Cristo como el magnánimo, el Rey soberano sobre todas las cosas. No quiero atraer la atención a hombres del pasado, pero Dios ha usado a estos hombres. Hombres como John Wycliffe antes de la Reforma, John Huss antes de la Reforma, a Martín Lutero en la Reforma, Juan Calvino en la Reforma, a otros hombres como John Knox
hombres como Spurgeon, Charles Spurgeon, hombres como Jonathan Edwards, hombres como George Whitefield, un gran predicador y evangelista, hombres como el Dr. Martin Lloyd-Jones y hombres como J. Packer, hombres de Dios que Dios ha usado aún en sus debilidades para mostrar su gloria, su poder y su majestad. No alabo a estos hombres, alabo al Dios que usó a estos hombres para predicar la verdad, y eso es lo que vengo a hacer hoy. En las semanas anteriores escuchamos sola escritura y toda escritura. Esa es la razón por la que el fundamento o lo que movió la reforma era regresar a las escrituras. Vimos también nuestro corazón depravado, muertos espiritualmente, corriendo lejos de Dios. Y gracias a Dios por los predicadores que lo hicieron. Estoy muy agradecido por la vida de ellos. Y la semana pasada vimos que solo es por la fe. No fe más obras, no fe más otra cosa, es fe en Cristo solamente. Lo que puede darte salvación, regeneración, es por medio de la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. Hay una frase que quiero compartir con ustedes. Jonathan Edwards dijo: aquellos que han recibido la salvación lo deben atribuir solo a la gracia soberana y darle toda la alabanza a Él, por supuesto refiriéndose a Dios. Así que vamos a discutir algo que ha sido muy polémico por muchos años, acerca de la predestinación o la elección de Dios. Cada sistema teológico cree en la predestinación. El único punto de diferencia es cómo se ejerce la elección de Dios en los que Dios ha elegido. Pero quiero recordar y recalcar, si no recuerdas mucho de lo que voy a decir, 3 cosas muy importantes tienen que estar en tu corazón mientras predicamos en esto de la reforma. Una reforma que nunca vino a Latinoamérica. Primero, la supremacía de Cristo. Esa es la razón por la que queremos predicar acerca de lo que Dios hizo hace 500 años y continúa siendo por la misericordia y la gracia de Dios, es que Cristo es supremo sobre todas las cosas. No es sobre Calvino, no sobre Lutero, no sobre los reformadores, no sobre los puritanos, es sobre Cristo. Cristo es supremo. Y esa es la razón por la que nos apegamos a la teología reformada en estos aspectos, porque Cristo tiene que ser supremo sobre todas las cosas, no el hombre. Lo segundo que yo puedo sacar del proceso, del movimiento de la reforma, no es solo la supremacía de Cristo, pero todo es para la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. Y tercero, regresar a las Escrituras como nuestra fuente de verdad y autoridad. Todo el carácter de Dios que Dios quiso revelarnos está en las Escrituras. Fuera de ellas estarás perdido completamente. Regresamos a las Escrituras. Así que yo no voy a debatir hoy acerca de la predestinación, de qué bando o qué otro bando soy, armeniano o calvinista. Ha sido un pleito por décadas y años peleando. ¿Quién se salva? ¿Dios salva o el hombre se salva? Así que antes de poder llegar a ese punto, déjeme darle un poquito de historia. No quiero aburrirlos con esto. Jacobo Arminio, que es de donde se saca la teología armeniana, era un estudiante calvinista. Era alumno de un sucesor de Juan Calvino. En un momento de la historia le pidieron a Jacobo Arminio que hiciera una defensa acerca de la predestinación. Y él empezó a estudiar los escritos de otro teólogo alemán, se llama Dirk, no me acuerdo el apellido, y él empezó a estudiar los escritos de él. Y en ese momento, como lo que cuenta la historia, es que él empezó a dudar de lo que había creído por mucho tiempo. Y empezó a decir que la salvación era en parte resultado por la decisión humana en última instancia, lo cual por supuesto no estoy de acuerdo. Y lo que vamos a ver ahora no es lo que dijo Calvino o lo que vinieron a hacer en su momento los 5 puntos del calvinismo, que son conocidos como las doctrinas de la gracia, en respuesta a lo que los estudiantes de Jacobo Arminio hicieron. Fue una defensa de su doctrina, sacaron 5 puntos de los que son conocidos los 5 puntos
arminianos. Después de eso hubo un concilio de iglesias reformadas. Hubo un tiempo estudiando, debatiendo sobre la doctrina y sacaron 5 puntos que fueron para rebatir los primeros 5 puntos y su error. Así que no trato de defender ninguno de los lados. Voy a tratar de venir a la Escritura solamente y de ahí sacar nuestro fundamento de fe y nuestra decisión de confiar solamente en Dios viene por los méritos de Cristo y no sacando los textos fuera de la palabra de Dios. Hay una gran disputa entre la libertad o libre albedrío, pero déjamelo simplificarlo de la mejor manera que puedo. Todos tienen libertad. Y según Jonathan Edwards, la voluntad siempre escoge su más fuerte inclinación. Esa es la definición más correcta que yo encuentro de libre albedrío. La voluntad la voluntad siempre escoge su más fuerte inclinación. Déjeme explicarte esto, ¿qué significa? Nosotros estamos en dos ámbitos. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Ahora pensando en la definición de la libertad humana que escoge lo que está en su corazón, ¿qué va a escoger un hombre muerto espiritualmente? ¿Cuáles van a ser sus decisiones? Si está muerto espiritualmente, ¿hacia dónde va a correr? Si entendemos la libertad o el libre albedrío como la voluntad de escoger dónde está mi más fuerte inclinación, el hombre que está muerto en sus delitos y pecados va a escoger ¿qué? La muerte espiritual siempre, correr lejos de Dios, rechazar a Dios, correr de la justicia de Dios y del amor de Dios, odiar a Dios con todas sus fuerzas. Si no es Dios, dice en Jeremías, yo pondré, dice, un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra para que ustedes puedan ver, escuchar, seguirme y podamos tener comunión. Ahí viene la libertad del hombre porque Dios ha cambiado sus motivos, afectos y deseos y puede seguir e ir en pos de Dios. La libertad del hombre no puede salirse de la soberanía y supremacía de un Dios todopoderoso. Vas a escoger lo que está en tu corazón. Si estás muerto espiritualmente, como hablábamos hace 3 semanas, corrupción total en tu corazón. ¿Cuáles van a ser las inclinaciones de tus deseos? Corrupción. No ir en pos de Dios, sino rechazar a Dios. Arminio dijo, toda persona no regenerada posee una voluntad libre. Y en eso estamos de acuerdo con lo que acabamos de definir. O es esclavo del pecado o es esclavo de Cristo. Pero como él dijo, no es regenerada en este sentido, su voluntad libre es ser esclavo del pecado. Y la capacidad de resistir el Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismo, de rehusar aceptar el Evangelio de la gracia y de no abrir su corazón al Evangelio. Y estoy de acuerdo con eso, porque eso es la depravación del hombre. De modo que si el pecador no responde al llamado de Dios, la culpa es enteramente del pecador. Y estamos de acuerdo con eso. Pero la pregunta es, ¿y si acepta el llamado? ¿Quién es, en final de cuentas, el que tiene la decisión de salvación? Por implicación, Arminio respondió, la salvación depende, en última instancia, de la decisión humana y no de la soberanía de Dios. Dejó de ser soberano Dios cuando el hombre decidió aparte de la soberanía de Dios. Y por supuesto, no estoy de acuerdo con eso, porque la Biblia tampoco está de acuerdo con eso. La salvación, dijo, humana, es en última instancia, depende del hombre y no de la soberanía de Dios. Pero hermanos, sabemos que la salvación es del Señor, de principio a fin, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Pero eso es lo que acabamos de leer aquí en Efesios. Pues vamos al texto rápidamente. Nos eligió desde antes de haber hecho el mundo. Muchas de sus traducciones dicen desde antes de la fundación del mundo. Esa es la eternidad pasada. Y Romanos dice que a los que llamó también justificó y a los que justificó también glorificó. Esa es la eternidad futura. De modo que si el pecador no responde al llamado de Dios,
ha sido su decisión de correr lejos de Dios. Las doctrinas de la gracia son preciosas. Y no creo en ellas porque Calvino creyó en ellas. Y no creo en ellas porque Spurgeon creyó en ellas. Y no creo en ellas porque Jonathan Edwards creyó en ellas. Creo en ellas porque están en la palabra de Dios y presentan a un Dios excelso y sublime. Son preciosas porque revela el poder de Dios. Revela la inmensidad, bondad de Dios, su misericordia sobre los pecadores. Y decide por voluntad, por amor, salvar a pecadores que solo merecen la condenación eterna. Pero en su misericordia, Dios decide por voluntad de Él. Decidió hacerlo, dice Efesios, por amor, para salvar pecadores que eran enemigos de Dios. Por su gracia y para su gloria. Amén. Así que aquello que magnifica la gracia de Dios, magnifica también la gloria de Dios. Todo aquello que magnifica la gracia soberana de Dios, instantáneamente magnificará la gloria de Dios sobre todas las cosas. Aquello que exalta la gracia de Dios son las verdades expuestas en la Escritura. Fuera de ellas, nada puede exaltar la gloria de Dios más que la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La obra y el carácter de Dios. Hermanos, quiero decirles esto. No estábamos enfermos espiritualmente. Estábamos muertos espiritualmente. Déjeme darle una ilustración sencilla. Un muerto tirado en el piso, puedes decirle, como tú quieras, levántate o abre tus ojos o respira y no lo hará. Sea amable lo que tú quieras, escoge las palabras para decírselas al muerto, ahí físicamente muerto, y le dices, levántate, por favor, levántate, y no lo hará. Puedes gritarle, levántate, y no lo hará porque está muerto espiritualmente. Y esa era nuestra condición, muertos espiritualmente. Y eso dice Efesios, capítulo 2, versículo 1. Antes ustedes estaban muertos, no dice estaban enfermos. La mitad de su corazón era bueno y la otra mitad era malo. Estabas muerto, todo tu corazón, todos tus deseos, todos tus anhelos estaban muertos. Y tu libertad, si lo queremos llamar así, era inducida hacia el pecado y la maldad, porque estabas muerto espiritualmente. Estábamos muertos en desobediencia, en muchos pecados, vivíamos en pecado, igual que el resto de la generación, obedeciendo ¿a quién? Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Eso éramos nosotros, o quizás eres tú si no has nacido de nuevo. Estás muerto en tus delitos y pecados. No estábamos enfermos, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué necesita el hombre? Si está muerto ahí, lo que dice Jeremías, que Dios ponga un corazón de carne para escuchar la voz de Dios y seguirle. Necesita la intervención divina para que este hombre muerto pueda levantarse y escuchar la voz de Dios. No podríamos ver la belleza de Cristo si no fuera por la misericordia de Dios de escogernos para salvación. La elección incondicional no debería hacer a los hombres orgullosos. La elección incondicional debería humillar a los hombres, porque no tenías nada bueno que Dios pudiera escoger para salvarte. Simplemente esto magnifica el poder de Dios de salvar a pecadores ingratos, muertos en sus delitos y pecados, que rechazaban a Dios. Y en su misericordia, en su bondad y en su gracia, extiende sus manos y nos atrae hacia Él por pura gracia, pero para su gloria. Cualquier sistema teológico que enseñe que el hombre puede salvarse a sí mismo en cooperación con Dios es blasfemia. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Eso se llama sinergismo, que significa que ambos cooperan para la salvación. ¿Has pensado que tú cooperaste en la salvación? Dijiste un día, hombre, qué aburrida mi vida, voy a creer en Cristo con mis capacidades mentales,
por mis actitudes emocionales, por mi carácter voy a escoger a Cristo. En ningún momento escucharás un testimonio de una persona que diga, me salvé a mí mismo, porque soy cool y pude ver que si yo no escogía a Dios, Él no hubiera hecho nada. Todo mundo en su condición de pecado dice, por su misericordia he sido salvo. Nosotros creemos que Dios es quien opera y hace posible la salvación del hombre. Eso se llama monergismo. Solo Él trabaja. ¿Esto es chocante para tu mente y tu corazón? Entonces lo que yo he hecho, bueno, si lo he hecho sin Cristo, es basura. Eso es lo que dice Isaías. Toda obra que no va con la justicia de Cristo son trapos de inmundicia ante un trono de un Dios santo. ¿Por qué es tan difícil aceptarlo? ¿Por qué es tan difícil aceptar que Dios nos eligió para salvación? Cuando el texto dice, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Déjame darte por lo menos 3 ideas. 1, no entiendes la gravedad de tu condición espiritual ante un Dios santo. No la entiendes. Si luchas con entender que Dios eligió pecadores y dices, ¿por qué? ¿Cómo yo lo elegí a Él? Tú piensas que había algo bueno en ti para escoger. No crees en tu condición depravada delante de Dios. Y no estoy hablando desde el extremo de depravación. Simplemente significa que no vas a buscar a Dios. Tus afectos, tus deseos, tus emociones, tus decisiones siempre van a ir en contra de lo que Dios quiere y su voluntad. No entiendes la gravedad de tu condición delante de un Dios santo. Segundo, no conoces a Dios. ¿Por qué? Es simple. Él es soberano y hace lo que Él quiere. ¿Entiendes eso? Eso debe fulminar tu mente. Soberano. No tiene que rendir cuentas a ti en absolutamente nada. Es soberano. Punto. Cuando un Dios tiene que rendirle cuenta a su creación, dejó de ser soberano. Cuando un Dios tiene que esperar que el hombre decida, dejó de ser soberano. La salvación es del Señor. Él es el Todopoderoso, no nosotros. Tercero, nosotros reducimos a Dios a nuestra estatura. Y nosotros tomamos decisiones por las cosas que nos hacen sentir bien, por las cosas que nos dan valor, por las cosas que nos dan prestigio, por las cosas que nos dan identidad. Esa es la manera como nosotros elegimos y pensamos, Dios tiene que elegir igual que yo. Entonces, si me eligió, porque todo el mundo aceptan que fue elegido, si me eligió, significa que yo tengo un gran valor para Él, significa que Dios sin mí estaría perdido. Él me necesita, porque pensamos que Dios escoge como tú y yo escogemos, por lo que me hace sentir bien. Dios no te necesita. Dígaselo a la persona que está a su lado, Dios no te necesita. Dígaselo, Dios no te necesita. Tú lo necesitas a Él. Sin miedo, tiene que decírselo, porque tal vez está pensando que es la última Coca-Cola del desierto y tiene que saber que Dios no te necesita, pero tú le necesitas con toda tu fuerza y con todo tu ser. Mira, me sorprende que la gente acusa a Dios por la doctrina de la predestinación o la elección incondicional. Porque dice, Dios es injusto en escoger a uno y no a otros. Pero no es pecado abortar. Ellos pueden escoger matar a un ser humano, pero si Dios escoge salvar a un perverso, eso es injusto, pero abortar no. Esa es la doble moral del hombre corrupto. Dios sí es injusto, pero yo no. Yo tomé una decisión porque me quiero sentir mejor. Una vez escuché una entrevista de un hombre preguntándole a otro hombre, y voy a ser honesto, fue un choque para mí. El entrevistador le decía al hombre, si hubiera una catástrofe
y tu perro y tu vecino están en peligro y solo puedes salvar a uno, ¿a quién salvarías? Yo quedé en shock porque el hombre dijo, mi perro. ¿Tu perro? Y no quiero problemas con los amantes de los perros. Yo amo mis perros, tengo 2 perros. Pero escoger un perro antes que un ser humano. Y todavía luchamos que somos depravados y corruptos. Los perros no fueron hechos a la imagen de Dios. El ser humano sí. ¿Qué es la elección incondicional o la predestinación? Es el acto divino, majestuoso, de un Dios soberano y poderoso, que antes de la fundación del mundo, mediante su voluntad soberana, elige personas para ser salvas, no en base a sus méritos, esfuerzos, capacidades o habilidades. Por eso es incondicional. No en base a sus méritos, no en base a su conducta, no en base a su obra, o no en base a que Él previó que esta persona iba a escogerlo, sino porque Él es soberano y fue su deseo hacerlo. Amén. Fue su deseo. Esta doctrina debería humillarte. Esta doctrina debería poner nuestros corazones a temblar delante de la presencia de un Dios santo. Esta doctrina debería ponernos sobre nuestras rodillas y decir, Señor, gracias por lo que has hecho. Porque no es por lo bueno o lo malo que yo haga. Es por tu misericordia y tu bondad que estoy aquí. Déjame darte algunos textos, y no quiero tomar mucho tiempo, pero vamos a leer algunos textos, van a estar en la pantalla. Mi recomendación es que los escuches, que tomes nota de lo que estoy leyendo para que lo puedas revisar en tu casa. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 16:14. Hablando sobre Lidia, dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y si Dios no hubiera abierto el corazón de Lidia, Lidia no fuera salva. Aunque ella quisiera, no pudiera ser salva. Fue Dios que abrió el corazón de Lidia para escuchar el Evangelio. Vamos a saltarnos unos cuantos más. Vamos a ir a Mateo 11:27. Bueno, pueden apuntar Romanos 8, 29, 30. Lo que estamos leyendo, Efesios capítulo 1. Según de Tesalonicenses 2:13. Si no pueden apuntar todos, lo pueden pedir en media, ellos los tienen los textos. Mateo 11:27. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Pero dice, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Si Él decidiera revelárselo a todos, dijera, y todos van a saberlo. Pero Él dice, aquellos a quien Él decide revelarlo. Marcos 13:20. De hecho, a menos que el Señor acorte este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá. Pero por el bien de quienes, de los escogidos, Él ha acortado estos días, hablando de la tribulación. Segunda de Timoteo 2:10. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús. ¿A quiénes? A los que Dios ha elegido. Pablo está diciendo, no me importa sufrir las calamidades en el Evangelio por causa de los que Dios ya ha elegido para sí. ¿Y sabe qué? Una crítica hacia la elección incondicional es que entonces no tenemos que evangelizar. Pero eso es falso, eso es mentira. ¿Sabes? La razón por la que hay fuerza en el corazón del hombre es por lo que Cristo hizo en tu vida. Lo puedes hacer con otro. Pero lo que debería llenar tu gozo es que hay personas que van a responder al Evangelio por lo que Dios ya hizo desde antes de la fundación del mundo. Entonces decir que las doctrinas de la gracia fomentan no el evangelismo es falso, mentira y no tiene fundamento bíblico. Simplemente este texto dice, estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, cualquiera,
Si esto trae la salvación y la gloria eterna ¿de quiénes? De los elegidos en Cristo Jesús. Eso es el evangelio, evangelismo. Yo creo en la elección incondicional, pero creo en que mi trabajo es predicar el evangelio y confío en lo que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Que aunque las personas rechacen, habrán personas que escucharán con el corazón de Dios y responderán por la misericordia y la bondad de Dios. Esa es mi esperanza, no mi capacidad de predicar, no mi capacidad de decir que Cristo es la solución, no mi fuerza ni mi intelecto, mi emoción, mi pasión es que Cristo será fiel en cumplir su palabra. Los que Él ha elegido vendrán a Él. Amén. Santiago 2:5. Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Es una pregunta retórica, es una respuesta. Dios eligió a los pobres para que sean ricos en la fe. Seguimos con 2 Timoteo 2:19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Eso significa inamovible, teniendo este sello, un sello real. El Señor conoce a los que son suyos. Esto no prevé a los que son suyos, conoce a los que son suyos. Este es un término de relación. Y esta relación empezó desde antes de la fundación del mundo. Juan 6:44. Pues nadie, diga nadie puede venir a mí a menos que lo traiga el Padre. ¿Cuántos pueden ir al Padre? Nadie. A menos que el Padre lo tome de la mano y lo lleve a Cristo. Primera de Pedro 1:2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos como resultado. Salmo 65:4. Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti. Proverbios 16:4. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Significa es soberano, incluso al perverso para el día de la calamidad. Termino con 2 textos más. Ustedes pueden leer Juan 17, todo el capítulo, van a escuchar términos como los que son tuyos, los que tú me has dado, los que son tuyos, los que tú me has dado. Todo el capítulo 17. Y no está hablando acerca de los discípulos, está hablando de los discípulos y los que creerán después de la predicación de los discípulos. Juan 15, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Tú no elegiste a Dios, Él te eligió a ti. Es mi favorito, Juan 10, 26 y 29. Eso es impresionante, la bondad de Dios y su misericordia. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Les doy vida eterna. ¿Recuerdan lo que dijimos que es la voluntad y la libertad? Lo que está puesto en el corazón, las inclinaciones de tu corazón, eso es lo que te da la libertad. Y Dios ha puesto un corazón nuevo en sus hijos para que puedan ir en pos de Él. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. Puedes escuchar la voz de Dios por lo que Cristo ha hecho predeterminadamente. Las conozco, me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Mi pregunta para ti, ¿hay algo más poderoso? ¿Alguien más poderoso que Dios? ¿Que pueda arrebatarte de las manos de Dios? Romanos dice, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada puede separarnos del amor de Dios. Y gloria a Dios a eso. No soy yo, es Él que me sostiene. Dios nos ha elegido incondicionalmente por gracia para su gloria. Habiendo leído estos textos, también tenemos que entender que el hombre tiene responsabilidad. Es Dios quien elige, pero el hombre tiene responsabilidad. ¿Cómo funciona esto? No lo sé. Pasa mi mente. Pero no puedo negar la elección simplemente porque soy ignorante. La palabra de Dios enseña que el hombre tiene responsabilidad humana. Hay una oferta que ha sido extendida y el hombre tiene que aceptar y recibir a Cristo. Pero ¿cómo funciona esto si el hombre tiene que recibir a Cristo? Déjeme darle una conclusión y solución. La elección soberana de Dios es la raíz. La elección del hombre
es el fruto. ¿Algún texto que pueda confirmar eso, pastor? Por supuesto. Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros elegimos a Dios porque Él nos eligió primero. ¿Entiendes eso? Tú no elegiste a Dios, Él te eligió primero para poder darte las facultades espirituales para ver su gloria y su belleza. Déjame ponerlo en este punto. Si Dios se pusiera enfrente de las puertas del infierno, o todos aquellos que han sido condenados y están condenados, y les dijera salgan del tormento y la condenación, cada persona sin duda dentro de la condenación diría de ninguna manera, vete de aquí, te odiamos y aborrecemos. Nadie lo haría. Todos nosotros en nuestra condición pecaminosa estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero en su misericordia tomó a algunos para sí, para rescatarlos y mostrar su misericordia. ¿Acaso Dios es injusto? Por supuesto que no. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces recuerda esto, la elección soberana de Dios es la raíz, es el fundamento de nuestra elección. Tú le amas a Dios, si le amas, porque Él te amó primero. Cuando la salvación se percibe de esta manera correcta, entonces y solo entonces, Dios recibe toda la gloria. Eso significa, sola gratia produce sola Deo gloria. Si realmente estás agradecido por la gracia inmerecida en tu vida, instantáneamente tu corazón va a estar diciendo, todo se lo debo a Él. Todo es por la gloria y la gracia de Él. ¿Has escuchado algún himno antiguo que diga, gracias a mí por mi salvación? Pero en cambio escuchamos himnos que dicen, todo se lo debo a Él. ¿Has escuchado algún himno que diga, gracias por mi inteligencia y mi capacidad? Pero hemos escuchado himnos que dicen, por la sangre de Cristo Jesús soy regenerado, comprado y justificado. Dice, solo de Jesús la sangre, más yo. Eso dice. Y eso es la teología en los himnos antiguos. La salvación se percibe correctamente cuando entiendes de corazón tu condición pecaminosa delante de un Dios santo. Porque eso pone en el trono al Dios soberano. Él tiene el poder de salvación, no el hombre. Volvamos a Efesios 3. Versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición. La elección es una bendición de Dios. Pero ¿qué hace que eso sea una bendición? Más adelante dice, bendiciones espirituales en lugares celestes porque estamos unidos a Cristo. Eso es lo que hace la elección soberana y sublime, que estamos unidos a Cristo. El propósito de la elección es la santidad. Dice en versículo 4, incluso antes de haber hecho el mundo, eso se llama la eternidad pasada, Dios nos amó, tiempo pasado, y nos eligió, tiempo pasado. Dios nos amó y nos eligió. El propósito de la elección es la santidad de Dios. Romanos 8 dice que lo que Dios quiere es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. La carta de los Efesios es una carta hermosa y preciosa. Déjeme darle 3 datos de la carta de Efesios. Era el libro favorito de Juan Calvino. John Knox, un puritano inglés, pidió que en su lecho de muerte se le leyera el libro de Efesios. Y Juan Bunyan, que era un puritano que escribió el Progreso del Peregrino, que todo creyente debe leer, basó su novela y su historia, el Progreso del Peregrino, en el libro de Efesios, porque tiene tanta riqueza. Solo el capítulo 1 nos muestra la obra redentora de Cristo Jesús,
pero también nos muestra la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si ustedes leen con mucha atención en el primer capítulo de Efesios, ahí está la prueba contundente de la Trinidad. El Padre hace la elección, el Hijo consuma la elección por medio de la regeneración de su sangre preciosa, y el Espíritu Santo lo sella. No hay duda. Versículo 4 una vez más. Nos amó y nos eligió para que seamos santos e intachables a sus ojos. Esa es la razón por la que estamos elegidos, un pueblo santo, sumos sacerdotes elegidos por Dios para ser santos. Esa sería mi primera prueba. Si has sido elegido por Dios, es la santificación en tu vida. ¿Estás caminando en santidad en el Señor? Eso significa, habían dos términos aquí, que dice santo e intachable. Eso significa separados del mundo, que hacen diferencia del mundo, que están apartados del mundo. Y la intachable significa que no tienen mancha ni defecto. Yo te pregunto, ¿tú tienes mancha y defecto? Vas a decir que sí, pero en Cristo eres santo, justo e irreprensible, pero no por ti mismo, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La elección soberana de Dios es la santidad, así que no luches con autojusticia. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito. ¿Cuánto mérito tienes? Ninguno. Gracias. No sé ustedes, pero ninguno es ninguno. Ningún mérito. Ningún mérito. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que haya hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ninguno de ustedes puede jactarse de la salvación. Así que la elección de Dios es para la santidad. Así que Él no luche con autojusticia. Dios me salvó porque soy bueno, soy más moral que el otro, soy mejor que las personas que están en la modelo, en la cárcel Esperanza, soy mejor que ellos, soy mejor que el vagabundo que anda en la calle. Mírame, soy mejor. Dios salvó a viles y malvados pecadores que no tenían méritos para ser salvados. La elección entendida de manera correcta humilla el corazón del hombre. Romanos 9:11, pueden anotarlo para que ustedes puedan leerlo con calma en sus casas. Hablando de Jacob y Esaú, dice, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Versículo 12 de Romanos 9. Él llama a las personas, pero no según sus buenas o malas acciones que hayan hecho. Eso significa, ¡bum!, destruye la autojusticia, el orgullo, la prepotencia de que Dios te salvó porque tú eres bueno. Ni siquiera habían hecho nada bueno y nada malo, dice Dios eligió a uno y aborreció al otro. Eso significa autojusticia eliminada. Versículo 18, Dios decide tener misericordia, de Romanos 9:18. Dios decide tener misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿Puedes tú manipular la intención o la voluntad de Dios? De ninguna manera. Él es soberano. Vamos a leer juntos, este sí quiero que lo leamos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Si aún estás dudando de que Dios te eligió de lo vil y menospreciado, veamos lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto. 27. En cambio, Dios eligió a lo que el mundo considera que ridículo, para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder
ridículos y sin poder, para avergonzar a los poderosos. Versículo 28, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Continúa el versículo 29. Como resultado, nadie puede jactarse en presencia de Dios. Diga, no puedo jactarme en presencia de Dios. Nadie puede jactarse en la presencia de Dios. No son tus acciones, tu moralidad y tu capacidad. Fue su elección soberana. Pero nos eligió ¿para qué? Para ser santos, separados. Eso significa, en la vida práctica del creyente, es mortificando el pecado en su vida. Por medio de la elección de Dios nos muestra su amor y su aceptación. ¿Por qué? Pues vamos a Efesios. Versículo 5. Dios decidió de antemano. Fue su decisión. Más adelante dice una decisión voluntaria. Versículo 5. Dios decidió de antemano, dice, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. No dice porque tú eras inteligente para tomar la decisión o fuiste muy inteligente para tomar la decisión en el momento preciso. Dios nos adoptó y nos hizo parte de su familia. Eso significa que la elección soberana de Dios debe dar gozo y libertad. No es por algo bueno que hayas hecho que Dios te acepta, o por algo malo que Dios te va a rechazar. Aún Dios sabiendo tu maldad, Dios decidió por amor atraerte hacia ti. El término que usa en el versículo 4, eligió, significa que Dios eligió por sí mismo y para sí mismo. Es un acto independiente de Dios, no del hombre. Dios decidió independientemente, por medio de su poder y su voluntad, escogernos para sí mismo y por sí mismo. Tiene que dar gozo y libertad a la vida del creyente que ha sido escogido para santidad. Pero la elección de Dios da gozo y libertad, así que no puede un creyente luchar con autocompasión, con miedo, con temor, con culpas del pecado, porque Dios en su elección, llevándolo hasta el fin, la perseverancia de sus hijos. Romanos 9 dice que vamos a hacer la que glorificó. Es un hecho, es una realidad. Entonces la elección me ayuda a vivir con gozo y libertad, que Dios no me eligió porque tengo que ser recto. Sí, debo ser santo por medio de lo que Cristo produce en mi vida, en el proceso de santificación, pero descanso en la soberanía de Dios, de que no tengo que agradarlo por mis propias fuerzas, pero tampoco caer en el error de la autocomiseración miserable de mí, porque Cristo no me acepta aún en mi error, por mis errores o por mis buenas acciones. Me acepta por los méritos de Cristo. Si algo bueno hay en mí, si algo bueno hay en el hombre, es Cristo produciéndolo. Es su justicia, es su bondad, es su misericordia. Quitemos a Cristo de la vida del hombre y el hombre puede ser bueno en lo que quiera, pero sigue siendo corrupto delante de un Dios santo. Por lo tanto, Él dice, no es aceptable ante los ojos de Dios. La elección soberana de Dios, sabiendo que Él va a terminar lo que inició en nuestra vida, produce gozo y libertad. Así que deja de luchar en autocompasión y vive según lo que la palabra de Dios dice que eres: santo, justo, redimido, para la gloria y la honra de Dios. El Padre nos aceptó en Cristo, lo cual implica que según los méritos de Cristo, tú eres justo, redimido, santo. Y estamos sentados en los lugares celestiales. En 1 Corintios 15:10 dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Él no dice, soy bueno, o soy X, o soy un super cristiano. Dice, soy lo que soy por pura gracia de Dios. Si un creyente va a decir que es bueno,
va a decir, pero soy así por pura misericordia de Dios. No hay justicia fuera de la justicia de Cristo en la cual el Padre sea complacido. Él solo acepta, escuche bien claro esto, Dios solo acepta la justicia de Cristo. Y si Dios me mira aceptable ante Él, es porque está viendo a Cristo en mi vida. Porque si Él me mira a mí sin Cristo, mira la corrupción, la maldad y la depravidad de mi corazón, de querer ganar favor con Dios por medio de mis propias obras. Alabado sea el Señor por todo lo que soy, lo que tengo y lo que seré. Todo es por su gracia y por su misericordia. Amén. Miren, entendiendo esto, que somos adoptados. Piensen en esto. Si usted va a adoptar a un niño, ¿qué es lo que hace primero? Lo elige. Sí. Usted elige al niño para adoptarlo. ¿Sí o no? Eso lo mismo fue lo que hizo Dios. Nos eligió y nos adoptó. No lo merecíamos. Estábamos odiándolo, corriendo lejos de Él, y en su misericordia y bondad decide extender su mano de gracia, atraparnos y jalarnos hacia Él. Cuando los receptores originales de la carta de Efesios escucharon la parte de la adopción, ellos entendieron esto, porque en la ley romana también se aplicaba la adopción y se llamaba patria potestad. ¿Qué significaba eso? Según la ley romana, la patria potestad, al padre que adoptaba se le daba todo el derecho y autoridad supremo sobre el que había sido adoptado. Entonces, cuando el creyente en Éfeso escucha esto, está diciendo, el Padre tiene toda la autoridad suprema sobre mi vida como su hijo. Significaba también que el Padre tenía el poder absoluto sobre el Hijo durante toda la vida. No solo eso, sino que también recibía todos los derechos de un hijo legítimo. Eso es lo que leímos al principio en Efesios 1:3. Todas las bendiciones. ¿Por qué tienes todas las bendiciones? ¿Por qué puedes disfrutar de todas las bendiciones? Porque por medio de la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario, Él te eligió, te adoptó como su hijo. Así que no eres un bastardo ni huérfano, eres hijo de Dios. Cuánto gozo y libertad debe haber en el corazón del creyente que es un hijo de Dios. Eso es lo que entendían. Era un hijo legítimo a los ojos de la ley. El adoptado era una nueva persona. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Soy una nueva criatura. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Eso dice la palabra de Dios. Amén. El adoptado ante la ley era una nueva persona. Al grado de, escuchen esto, eso estoy leyendo literalmente lo que la ley decía. Al grado que el adoptado, al ser recibido en su nueva familia, si tenía cualquier deuda o obligación, por medio de la adopción quedaba anulada, obsoleta, como que si nunca existió. ¿No es lo que dice Colosenses? Que por medio de la obra de Cristo Jesús, Él crucificó y clavó el acta de decretos en tu contra y la eliminó por completo. Pecados pasados, presentes y futuros. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Qué has hecho tú? Nada. Solo recibir la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo. Cuánto gozo y paz debería haber en nuestros corazones sabiendo cuál es el fin de tu vida si eres hijo de Dios. Romanos 8, 29 y 30 dice, a los que llamó también escogió, justificó, y dice al final, glorificó. Ese es el fin. Impresionante que este texto solo lo pasamos por alto y lo tomamos como algo de que jactarnos. Pero humilla el corazón del creyente, que aún siendo como soy, luchando en las cosas tan vanas de la vida, Dios sigue mostrando su amor y su misericordia porque es fiel a su palabra. Y me eligió, y me llamó, y me adoptó, y me redimió. Y me consagró para su nombre. Y saben la buena noticia del Evangelio, que no es por mis buenas obras, sino por las obras de Cristo en la cruz del Calvario, que yo tengo la certeza y la seguridad que su palabra dice que me ha glorificado.
Y un día estaré en los cielos viendo su gloria y su belleza. No por mis buenas acciones, ni por mi capacidad, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es mi justicia, esa es mi bondad, ese es todo lo que soy. Cristo en mi vida. Amén. ¿Cuál es la meta de la elección? La gloria de Dios. Eso dice el texto en Efesios. Versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso era precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. No fue condicionado, no fue motivado más que por su propio carácter y su propia persona de salvarnos. Versículo 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. La razón, el fin, la meta es la gloria de Dios para salvación. Así que, hermano, alábale por su abundante gracia, misericordia y fidelidad de Dios a tu vida. Dios se glorifica en la elección porque exhibe su amor, su poder, su sabiduría, su justicia y su gracia. Déjame explicarte esto de la mejor manera que puedo. Todos nosotros representamos a los hombres que han existido por los siglos, desde que nacieron hasta hoy y los que vendrán más adelante si Cristo no ha venido. Todos de nosotros. Nuestra condición pecaminosa es rechazar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Estamos perdidos y ya estamos condenados. Y fue nuestra decisión rechazar a Cristo. Estábamos condenados. Si Dios no decide salvar a nadie, Él sigue siendo bueno, justo y amoroso, porque nosotros decidimos darle la espalda a Dios. Él sigue siendo justo. Pero en su bondad, de todos nosotros que estamos perdidos, que nos hemos rebelado en contra de Él y que hemos despreciado su bondad, en su misericordia, decide rescatar a esos de aquí. No porque hicieron algo bueno, no se lo merecen. Estaban siendo enemigos de Dios en el momento que Dios los toma y los trae a Cristo. Y Él muestra amor y misericordia a ellos. Pero a ustedes le ha mostrado su justicia y su santidad, porque han pecado en contra de un Dios santo, y el que peca en contra de un Dios santo merece ¿qué? La muerte. ¿Eso no es lo que dice la Biblia? ¿Ha sido Dios injusto? Por supuesto que no. Ha sido justo, misericordioso y bondadoso, y ha mostrado su santidad y su justicia con el hombre que ha decidido rechazarle con todo su corazón y con toda su fuerza. Vamos a decir que Dios es injusto, esas son mis palabras, dice, esa es tu opinión. Veamos qué dice Romanos 9, 18, 23. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros. Un momento, podemos pensar, eso es terrible que diga eso de Dios. No lo acabo de decir yo, lo acabo de leer de la palabra. ¿Qué significa endurecer el corazón de Dios? Dios es cruel y malvado que endurece tu corazón. Tu corazón ya está endurecido. Él muestra su gloria, su belleza, su majestad, pero como tu libertad va a estar guiada hacia los afectos de tu corazón malvado y perverso, tú seguirás rechazando la bondad de Dios. Eso significa endurecer el corazón. Que Dios no interviene en quitar tu corazón de piedra y poner un corazón de carne para que puedas amar, anhelar con todo tu corazón y con toda tu fuerza la justicia de Cristo. Él no está siendo despiadado. Endureció el corazón significa Dios mostró su poder y su majestad. Y un ejemplo claro de eso es el faraón, y que está en el ejemplo en Romanos. El faraón endureció su corazón y Dios mostró cada vez su poder, su majestad y su fuerza. Y el faraón decidió en su propio terco corazón endurecerlo. Y Dios endureció su corazón, ¿cómo? Quitando su mano de gracia por la terquedad del corazón del faraón. ¿Quién endureció su corazón? Dios endureció su corazón poniendo su justicia, su amor y su gracia delante de un corazón que odiaba a Dios con toda su fuerza y con todo su ser. Eso es lo que nunca nos han enseñado por años en la iglesia, pensando que Dios es malvado porque escoge a unos y a otros no. Él sigue siendo bueno. No merecemos ser hijos de Dios.
Dios es injusto. Él tiene misericordia de quien quiere. Eso significa que Él es soberano. Ahora bien, estoy leyendo Romanos 9, 18 al 23. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que les exige que hagan? No, no digas eso. ¿Quién eres tú? Simple ser humano para discutir con Dios. Eso es una demostración de la soberanía de Dios. ¿Quién eres tú para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado le puede preguntar a su creador, ¿por qué me has hecho así? ¿Tiene alguna facultad el ser humano para cuestionar a Dios? No. Versículo 21 de Romanos 9. Cuando un alfarero hace vasijas de barro, una pregunta retórica, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar a la basura? ¿No es suficiente soberano Dios para hacer unas vasijas para su gloria y las otras arrojarlas a la basura? Dios no es completamente soberano para tomar esa decisión sobre su creación que se rebeló en contra de Él y prefiere vivir en el pecado en lugar de correr hacia la gloria y la gracia de Dios. ¿Acaso Dios no tiene el poder y el control y la soberanía y la majestad de hacer esto? Por supuesto que sí. Versículo 22, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Versículo 23, ¿por qué lo hace Dios? Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes le tiene misericordia. Entender esto no debe producir orgullo en el corazón del creyente. No puede producir autojusticia en el corazón de un creyente. No puede producir autocompasión, autocomiseración, vivir cargando con la culpa del pecado. Arrepiéntete del pecado, confiesa tu pecado y corre en libertad como un hijo de Dios. Dios muestra su misericordia y sus riquezas abundantes para nosotros, dice el versículo 23, muestra su gloria con intensidad sobre aquellos a quienes le tiene misericordia, a los que preparó de antemano. ¿Para qué? Para su gloria. Para su gloria. ¿Tienes algo de que jactarte? Imposible. La elección soberana es para la gloria de Dios. No luches con autoexaltación o gloria personal. Esa elección nos lleva simplemente a dar gloria a Dios por lo que Dios ha hecho. Escuchen esto, tener un alto concepto de Dios significa algo más que darle la gloria a Dios. ¿Ok? Una vez más, la elección soberana es para la gloria de Dios. Cuando entiendes esto en la profundidad de tu corazón, no lucharás con la autoexaltación y con la gloria personal. Porque Dios te eligió para ser hijo de Dios, santo, justo, por los méritos de Cristo Jesús. Tener un alto concepto de Dios significa algo más que darle la gloria. Significa darle absolutamente toda y solo la gloria a Dios. Ese es el Evangelio. El Padre llamándote hasta Cristo. Cristo haciendo su obra redentora en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo sellando la obra en tu vida. Produciendo santidad en tu corazón. Llevándote hasta la palabra. Es la obra de Cristo, no la obra de los hombres. Salmo 115 dice, no a nosotros, pero toda la gloria a Dios. Una vez más, tener un alto concepto de Dios significa algo más que darle la gloria a Él, es darle toda la gloria a Dios. Y cuando un sistema teológico te dice que Dios hace una parte y que Dios está esperando que tú des el siguiente paso para la salvación, eso significa robarle la gloria a Dios. Todo armeniano va a estar de acuerdo en darle la gloria a Dios, pero ninguno va a darle toda y absolutamente toda la gloria a Dios. Porque yo no puedo salvarme a mí mismo.
que no hay capacidad en mí que me pueda salvar. Por lo tanto, toda la gloria, absolutamente toda la gloria es de Dios, no mía. Decir que el Dios hace una parte y que el hombre hace otra parte, eso es mentira. Lo único que tú has aportado a la salvación, ¿sabes qué es? Tus pecados, que fueron eliminados en la cruz del Calvario, si te has arrepentido de corazón. Es lo único que has aportado para la salvación. Pretender que el hombre se puede salvar, que Dios inicia la salvación y que el hombre la concluye, es la tontería más grande en la que el hombre puede pensar. Esto hace un Dios impotente. Esto reduce a un Dios a un consejero, no a un Dios soberano. Esto reduce la gloria de Dios en la salvación. Esto le quita el poder de Dios en la salvación. Decir que Dios haga una parte y Dios hace la otra. Esto le quita el carácter a Dios de ser soberano sobre todas las cosas. Deja de robarle la gloria a Dios. Él es quien merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Su palabra dice en Isaías 48:11, mi honra no la daré a otro. Él no va a compartir su gloria contigo. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú no puedes sostener la salvación por ti mismo. Tú no puedes llegar a la glorificación por tus propias fuerzas y capacidades. Es Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Dios no va a compartir su gloria contigo. Él nos salvó. Con esto termino y dice, todos los que están en el cielo están ahí por la elección de Dios. Todos, absolutamente todos los que están en el cielo hoy. Y aquellos que estarán en el cielo están ahí por solo la voluntad de Dios, su soberanía y su elección. Pero los que están en el infierno y estarán en el infierno están ahí por su propia decisión. A partir de la palabra de Dios tengo entendido que el condenado, que la condenación es toda del hombre desde arriba hasta abajo. Pero la salvación es toda por gracia desde principio a fin. Amén. El que perece, elige perecer. Pero el que se salva porque Dios lo ha querido salvar. En otras palabras, la salvación solo es posible cuando la voluntad de Dios libera la voluntad humana de la esclavitud del pecado. Una vez más, la salvación solo es posible cuando la voluntad de Dios libera la voluntad humana de la esclavitud del pecado. Y eso tú no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer, Dios lo hizo. Amén. Así que, hermanos, no luches en contra de Dios, pero más bien deleítate en lo que Él ha hecho de todo corazón. Es por su gracia y para su misericordia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y en su misericordia y bondad nos ha llamado para hacernos sus hijos. Él está diciéndote. Y te ha puesto aquí. No fue tu intención, no fue tu decisión, fue Dios en su misericordia llevándote hasta aquí para escuchar esto. Deja de resistir el poder de Dios por tu rebelión y terquedad. Hermanos, no luches en contra de Dios, pero deleítate en Él. Has sido elegido para la santidad, para apartarte de todo pecado y toda maldad. Qué miserables nosotros somos, de que Dios nos ha escogido para Él y nosotros decidimos seguir pecando en los mismos pecados de siempre. Que Dios nos ha dado promesas y todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús y nosotros decidimos revolcarnos en el lodo. No luches en contra de Dios, pero más bien deleítate con todo tu corazón por su gracia y para su gloria. Romanos 11:33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué grande es. Deja de luchar. Jamás tu mente finita va a lograr entender una mente infinita como la de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Deja de luchar. Abandónate ante la gracia de Dios, soportando tu vida. Pídele perdón por la multitud de pecados
Y agradécele con todo tu corazón por tan gran y profunda gracia sobre tu vida. No mereces escuchar esto, pero en su misericordia, Él ha decidido delante de la fundación del mundo que lo escuches una y otra vez. Toda la gloria es para Él, en la salvación, en la preservación y en todo lo que atañe a la vida de un hijo de Dios. Todo regresa a Dios porque Él es soberano. Versículo 34. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Dios tenga que devolverle algo? Versículo 36. Y esto incluye la salvación. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Así que, hermanos, a Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Si yo puedo decir que hoy yo soy salvo, no es por mí, es porque Él lo hizo así. Por lo tanto, a Él sea toda la gloria. El verdadero camino de la salvación puede resumirse así. Es enteramente el resultado de la elección de Dios. Solo hay una explicación de por qué una sola persona ha sido salvada alguna vez. Solo hay una explicación. Y es la elección soberana de Dios. No hay en nosotros nada que contribuya a la salvación. Nada, excepto tus pecados. Eso es lo único que diste. Y eso no produce salvación. Pero Dios en su misericordia y gracia ha tenido misericordia y bondad a tu vida. Entender esto no es posible con una mente finita. Pero no voy a luchar con lo que acabo de leer. No soy yo el que produce la salvación, no soy yo el que mantiene la salvación, es Dios que lo hace. Gloria a Dios por eso. Imagínense que la salvación dependiera de mí, mi propia salvación dependiera de mí. Estuviera perdido completamente. En moralismo, legalismo, en cualquier otra perversión de pecados profundos en mi vida. Pero por la gracia de Dios, quien es quien me sostiene, estoy aquí hoy. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Eso es igual para cualquier creyente aquí presente hoy. Es lo que es solo por la gracia de Dios, no por Él mismo. Quiero invitarlos a orar conmigo y si puede ponerse sobre sus rodillas para agradecerle a Dios por lo que ha hecho. Por lo que Él hizo desde antes de la fundación del mundo, a mostrarnos su amor y su misericordia a nosotros los pecadores. Gracias, Padre, porque puedo llamarte papi. Puedo entrar confiadamente al trono de gracia. Puedo estar en tu aposento, Señor. Puedo regocijarme en ti, Señor. Y todo eso es por Cristo, no por mí. Ni mis buenas obras, ni mi capacidad, ni mi mérito, ni mi astucia. No puedo, Señor. La inteligencia humana no tiene la capacidad ni el poder de escoger, Señor. Pero si yo te he escogido a ti, Señor, es porque tú me escogiste a mí primero. Eso es lo que dice Primera de Juan. Tú me amaste primero y por eso yo respondo en amor a ti, Señor. Y yo oro, Señor, en estos momentos, Señor. Quita el velo de los ojos de los hombres aquí presentes. El orgullo espiritual. Que sean doblegados ante la presencia y el poder del soberano y poderoso Dios. No hay nada que yo pueda hacer para complacerte, Señor, en mis capacidades. Y no hay nada que te haga enojar más, Señor, que yo quiera hacer eso. Complacerte a ti por medio de mis propias fuerzas, con trapos de higuera, con obras de justicia morales. Porque tú ya has diseñado un plan perfecto, maravilloso, que es por medio de la suficiencia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si hoy me aceptas, Señor, si hoy me miras con agrado, no es por mi moralismo ni mi capacidad, incluso ni es por mi pecado, Señor. Pero tú miras a Cristo y su obra perfecta en la cruz del Calvario. Y le doy la gloria a Él y la honra a Él. Porque las cosas buenas en mí, Señor, es Cristo. Y aún las cosas malas en mí, soy yo en mi perversión y mi maldad, Señor. Señor, perdónanos, Señor, por no escuchar más tu voz y correr más rápido al trono de gracia. No vamos a luchar, Señor, con eso. Vamos a deleitarnos en ti, Señor. Nos has elegido para santidad. Nos has adoptado como tus hijos.
Y nos has elegido para tu gloria, Señor. Y eso es lo que he decidido hacer con mi vida, Señor. Pero eres tú produciéndolo en mí, Señor. Es tu gracia y tu misericordia produciendo eso en mí. De vivir para tu gloria, de vivir por tu gracia. De vivir como un hijo tuyo, Señor. No como un huérfano, pero vivir como un hijo tuyo. Y vivir en santidad para la gloria y la excelencia de tu nombre. Gracias, Padre, porque tú lo has hecho, Señor. Yo solo recibo por gracia, Señor. Y obedezco, Señor, por gracia y por misericordia. Gracia y misericordia que tú me has mostrado, Señor. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Dios los bendiga.